viaje en tranvía, el 3F, desde la última parte. Nos vamos a hacer un recorrido en tranvía, aprovechando que está solo en estos primeros recorridos. Es un tranvía antiguo y que recorre todo el centro hasta los extremos de Szeged. Observen el tranvía, es muy bonito, es antiguo, los están cambiando por unos modernos y salimos de una calle que se llama Fonobari Ut. Vamos a empezar a hacer el recorrido. Quise dar una vuelta por tranvía, ya que la ciudad se lo merece. Y como pueden ver ustedes, en parte del recorrido van a observar desde lo lejano hasta lo cercano. En esta primera parte están viendo lo que es la valla o el cercado del cementerio Belvarosi, que lo componen varios cementerios, uno judío, uno de héroes de guerra y otro que implica gran parte de las personas que están sepultadas de la ciudad. Está un poco apartado de la zona del centro, pero pueden ver que hay muy buena comunicación hasta esta zona. Me gusta mostrar esto porque viajar en tranvía resulta relajante en este caso, en una ciudad donde ustedes pueden ver que hay muy pocos edificios de grandes dimensiones, de muchos pisos, y se conserva una estética de ciudad de casas antiguas, de 2, de 3 plantas. Incluso se puede diferenciar en algunas zonas de la ciudad la parte industrial, la parte residencial, la parte histórica y zonas donde confluye gran parte de las personas que van a trabajar, a estudiar, a encontrarse con otros. Esta es una forma de ver una ciudad en su funcionamiento normal, alejándonos un poco de lo que somos como turistas. En mi caso, que estuve 3 días y que he hecho varios programas de Szeged, quería dar esta vista para que vieran ustedes lo que se respira allí. Tranquilidad, calma, muy buen clima, ya que es el tiempo de mayo y ya se empieza a vislumbrar esa vida que viene en los meses siguientes de verano. Mientras vamos viendo paisajes que va dejando la ciudad en diferentes etapas de ella, les cuento que el transporte público en esta zona vale un 50% menos para jubilados y para estudiantes. La ciudad tiene cerca de 15.000 estudiantes en etapa universitaria, sin contar los de etapa secundaria. Se queda uno sorprendido de pasar por el centro de la ciudad y no encontrar grandes congestiones como en las principales ciudades europeas. Obviamente hay mucha gente que se mueve en transporte público, pero se observa, o lo que he observado es que el transporte particular no entra mucho al centro de la ciudad. Esto está completamente solucionado con los tranvías, el trolebús y el servicio de autobuses. Muy amplio para las dimensiones de la ciudad.
Szeged es una ciudad universitaria en el sur de Hungría. Aunque su población no supera los 162.000 habitantes y su territorio es de 280 kilómetros cuadrados, la infraestructura es única en esta ciudad y lo pueden ver ustedes en el transporte público. Los ciudadanos y los turistas, como es mi caso, pueden utilizar los autobuses, tranvías y trolebuses. Ya sé que tiene 5 vías de tranvía o 5 líneas que, considerando con su tamaño, que es una ciudad pequeña, es único. Además tiene 33 líneas de autobuses y 6 líneas de trolebuses que también son asequibles. Un recorrido por tranvía en Szeged, línea 3F. Está la línea 1, 2, 3, 3F y 4. Espero que les haya gustado este recorrido. Muy silencioso y hayan visto la vida de esta ciudad entre parada y parada. No todo, solamente una parte de lo que es el recorrido, en lo que han podido ver que es una ciudad completamente verde, organizada y fluida en el servicio público de transporte. Un saludo, continuamos viendo más historias y desarrollándolas en Estado Natural Viajero. Hasta pronto. Chao.